Buenas noches para todos. Es un placer tenerlos aquí presentes para manejar este tema tan relevante en nuestra práctica clínica diaria. Hoy tendremos al doctor Juan Guillermo Londoño Valencia, residente de primer año de anestesiología de la Universidad del Valle, dentro de nuestro ciclo de centralización de conferencias. Tuvimos la previa impartida por el Centro Médico Imbanaco. Hoy vamos a tener el placer de contar con el Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle, quien nos va a compartir eh, esta presentación sobre el programa Patient Blood Management, a cargo como tutor del doctor André Fabricio Caballero. No siendo más, doctor Juan Guillermo, bien pueda empezar. Muchas gracias, doctor Vladimir. ¿Me escuchan bien ahí? Se te escucha bien, Juan. Listo, ¿no? Primero que todo, agradecer a mis tutores, al doctor, por hacerme partícipes de este tema tan importante como lo decía el doctor Díaz, tema que cada día cobra mayor relevancia en la práctica anestésica y del cual todos debemos conocer. También agradecer a Sarvac por la invitación para impartir esta conferencia. Y la idea es pues de que todos salgamos con unos objetivos muy claros que nos vamos a plantear durante la charla. Ya no siendo más, vamos a iniciar. Listo. El contenido que vamos a desarrollar durante esta conferencia es el siguiente. Vamos a hablar unos conceptos básicos de historia que son importantes en el momento de poder entender desde dónde surgen estas iniciativas. Posteriormente vamos digamos, a lograr la definición como tal de lo que implica PBM, su importancia, algunas de las estrategias que se utilizan a diario dentro de estos protocolos, cuáles son las experiencias que se han tenido pues en algunos sitios donde ha ocurrido, digamos, casos exitosos de implementación de estos protocolos, y vamos a dar un mensaje final que pues es el mensaje que queremos que se lleven todos a casa. Entonces, primero, empezar con esta diapositiva. Lo que vamos a hablar en esta conferencia son estrategias generales, no nos vamos a entrar como tal en los protocolos específicos para cada especialidad, sino que vamos a hablar de estrategias que se pueden implementar en cualquier tipo de procedimiento. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a también tener en cuenta de que va a haber evidencia específica para cada una de las especialidades y eso pues va a depender o va a generar el grado de recomendación específico para cada una de las mismas. Entonces vamos a hablar más que todo de una experiencia y la pregunta que queremos responder y queremos que digamos que cada uno se lleve para la casa es ¿por qué debemos implementar este tipo de protocolos? ¿Listo? Entonces vamos a iniciar hablando un poco sobre los conceptos históricos que rodean el PBM. No es que para hablar de la historia de la medicina transfusional, pues nos tendríamos que ir casi que hasta los años donde William Harvey describió el sistema circulatorio y cómo transcurría pues la sangre a través de los vasos, ¿cierto? Tendríamos que pasar más o menos cuando el rey Luis XV, en cabeza pues de su médico Jean-Baptiste, indicó que se realizara la primera transfusión y esta primera transfusión se realizara de un caprino hacia un humano. Pues no solamente siendo la primera transfusión, sino también la primera complicación, porque desafortunadamente pues la persona falleció y esto conllevó pues un retraso en la investigación o en el desarrollo pues como tal de la medicina transfusional en esa época. También tendríamos que pasar por reconocer al doctor Lensteiner, quien fue acreedor del Premio Nobel de Medicina en 1930 por su descripción. Y pues tendríamos que también tener en cuenta todo el desarrollo que hubo durante las guerras, en específico pues un gran avance durante la Segunda Guerra Mundial en cuanto a medicina transfusional. Pero voy a hablar principalmente de dos personas. Una de estas personas es Denton Collie. Denton Collie es un cirujano cardiovascular que más o menos por allá en 1960-65 fue la primera persona que se atrevió a ingresar pacientes a cirugía cardiovascular, siendo testigos de Jehová. Estos pacientes pues eran, digamos, unos casos extremadamente difíciles para la época porque, pues además de que no aceptaban las transfusiones, pues en ese momento no existían muchas intervenciones que permitieran, digamos,
generar técnicas ahorradoras de sangre y pues mejorar, digamos, los desenlaces de estos pacientes. Sin embargo, pues digamos que él logra hacer un reporte de 542 operaciones sin realizar transfusiones sanguíneas, obteniendo unas tasas de mortalidad muy similares a las que se obtenían pues de los pacientes que recibían transfusión sanguínea. Entonces esto ya, digamos, parte en precedente de realizar el análisis de que la transfusión sanguínea no es, digamos, obligatoria o no es indispensable en todos los casos. Y la segunda persona es Jenny Lister. Él es un hematólogo australiano formado en la Universidad de Sydney y quizás es la persona que se considera como el padre del PBM. En 1986 se escribe un punto de vista en una revista hematológica donde se sugiere por parte del doctor Isbister realizar un reajuste en el pensamiento relacionado a la medicina transfusional, lo que él llamó mover el bote. Y era básicamente cambiar ese modelo industrial de la medicina transfusional donde el donante era lo más importante para el banco de sangre, captar el hemocomponente y venderlo, y pasar a un sistema más integrado donde se rodeara primero de una alta calidad de investigación, conocimiento, educación, la parte administrativa que funcionara de manera correcta y como centro de todo el proceso, tanto los donantes como los receptores de la transfusión. Y después de estos 19 años, luego se empezaron a hacer unas preguntas. Ya durante estos 19 años se alcanzaron a realizar algunos estudios donde se identificaba de que realmente las personas que recibían transfusiones iban a asociar a peores desenlaces posoperatorios o clínicos. Una cosa a aclarar es que el PBM no solamente existe en el escenario intraoperatorio, preoperatorio y posoperatorio, sino que también existen escenarios de otras especialidades clínicas. Y se establece una correlación entre esos desenlaces negativos y las personas que reciben la transfusión. Sin embargo, esto no resultaba netamente en causalidad, sino en solamente una probabilidad que debía ser resuelta. Y se resolvía con dos cosas. Una, obteniendo mayor evidencia, y dos, generando práctica clínica adecuada, que se daba mediante el desarrollo de protocolos que pretendían disminuir la transfusión sanguínea. Y eso fue lo que se llamó PBM. Eso lo englobaron en las 3E, que eran los 3 pilares mediante los cuales el doctor Isbister inicialmente fundamentaba la creación del PBM, que era el factor económico, donde digamos, todo el Estado, la parte administrativa de los hospitales, iba, digamos, a diseñar planes que permitieran, pues, una adecuada inversión frente a estos protocolos y que esto fuera, digamos, por así decirlo, justificado desde el ámbito legal. La parte de evidencia, que la iba a aportar el clínico mediante su práctica, y la parte ética, englobando pues tanto al paciente como al donante en relación pues al manejo de los hemocomponentes. Pues después del 2005, eso incrementó las publicaciones drásticamente. Si os tomamos la imagen, después de que salió esa sugerencia de la creación de los PBM, la investigación en este tema pues aumentó. En este momento tenemos 220.094 artículos que están indexados pues con este término. Y se observa en la gráfica, hay algo que llama mucho la atención, y es que sobre el año 2020 y 2021 hubo un incremento de las investigaciones relacionadas a PBM. ¿Esto por qué fue? Porque fue el año donde pues, estuvo la pandemia, ¿cierto? Entonces esto generó que los bancos de sangre se quedaran sin hemocomponentes debido a que las personas no podían salir a donar, e implicó de que nuevamente se retomaran todas esas estrategias que ya habían sido descritas con el fin pues de tener técnicas para los pacientes que estaban pues con riesgo de sangrado, que tenían sangrado o que tenían anemia. Entonces ya teniendo pues como este contexto histórico, vamos a hablar acerca de algunos conceptos. Entonces la definición de PBM, dada por la Fundación Internacional de PBM y la WHO, lo definen como una estrategia sistematizada basada en la evidencia que busca optimizar el manejo de los hemoderivados, teniendo como propósito principal la seguridad del paciente, logrando así un uso racional de los hemocomponentes. Esta definición se adoptó desde el 2022. Si uno revisa, digamos, este artículo que aparece referenciado abajo, va a encontrar que
esta definición ha cambiado muchísimas veces. Pero se toma esta en este momento porque lo más importante para PBM es que se minimice, digamos, el riesgo que ocurre con los hemocomponentes, la seguridad del paciente y que sea todo fundamentado bajo la evidencia, pues, la medicina basada en la evidencia. Los tres pilares del PBM son estos. El pilar 1, el pilar 2, la minimización de la hemorragia. El pilar 3, la optimización de la tolerancia a la anemia. Y vamos a ver que van a ser transversales en todo el ámbito perioperatorio, desde el preoperatorio hasta el posoperatorio. Y esto nos permite obtener esta tabla. Entonces vemos que cada uno de esos pilares va a tener intervenciones durante estos diferentes tiempos y es lo que vamos a desarrollar pues, en lo largo de la charla. Entonces, ¿por qué es importante hablar de PBM? Lo primero es que tenemos que aproximadamente el 53% de los países de bajos y medianos ingresos, digamos, producen o generan la donación de ese porcentaje de hemocomponentes, pero consumen el 81% del total global. Es decir, que acá se obtienen pocos donantes, pero se requiere mucha más sangre que no alcanza a ser, digamos, nunca se alcanza a lograr esa demanda que existente. Entonces, a raíz de esto se ejerce, digamos, la necesidad de desarrollar protocolos que impidan requerir esa sangre. ¿Por qué? Porque pues siempre vamos a tener, digamos, ausencia de hemocomponentes. Ya vamos a ver un poco más adelante esto. Tenemos que para el Valle del Cauca más o menos se transfunden al año, esto es del sistema de informes de servicios de transfusión de Colombia. En el Valle del Cauca realizamos más o menos el 11% de las transfusiones de hemocomponentes o de glóbulos rojos para nuestro departamento con respecto pues al promedio nacional. Y si bien tenemos una baja tasa, digamos, de reacciones adversas a la transfusión comparado pues con el promedio nacional, observamos que algunos otros departamentos sí tienen una tasa mucho más elevada. Y pues tampoco es despreciable el valor que tenemos, que se acerca más o menos al 30%. Entonces, la transfusión es uno de los procedimientos más sobreutilizados en la medicina actual. Más del 50% de las transfusiones es inapropiada o evitable. No solamente cuando se decide transfundir un paciente que no lo requiere, sino también cuando se solicitan 2 unidades de glóbulos rojos, se le transfunde una al paciente que la requería, pero como se pidió la otra, se transfunde también la adicional. Hay una inexplicable variabilidad transfusional para un mismo proceso, entonces esto implica que ocurran reservas inadecuadas también. Tenemos muchas veces pacientes que no requieren reserva de glóbulos rojos y se reservan 2 unidades. Paciente con hemoglobina de 15, 2 unidades para la cirugía y va para una cirugía de riesgo de sangrado intermedio. Entonces, eso genera pues también aumento de los costos. El costo de las altas con transfusión es 1.83 veces superior y va a suponer el 7.8 del gasto total. Y pues teniendo en cuenta eso y sumado a todo lo que acabamos de decir, pues la transfusión va a ser un factor de incremento también de estancia hospitalaria, de riesgo de muerte y de infección, lo cual también va a incrementar indirectamente los costos. Entonces, está este artículo que se publica ahorita en abril del 2023, este mes, donde se realiza un análisis de 15 hospitales, una corte retrospectiva, y básicamente lo que hicieron ellos fue revisar 6.696 eventos, donde se indicó pues una transfusión sanguínea. Los revisores eran independientes, no conocían pues ninguna de las instituciones, ni tampoco conocían los pacientes que se iban a analizar, y eran personas que tenían experticia en el tema de PBM. Y realizaron 3 análisis. Los pacientes que no requerían o no era apropiada esa transfusión, los que era apropiada pero solamente con una unidad y los que era apropiada la transfusión. Si observamos en el recuadro rojo, el gris más oscuro son los pacientes que tenían indicación apropiada de la transfusión. Observamos que el porcentaje es extremadamente bajo, 10%, 6.56%, y cuando solamente es una unidad o 2, 9.45 y 5%. ¿Eso en qué concluye? Que pues tenemos ya que la medicina transfusional es una de las intervenciones que más costos genera en los hospitales.
y pues estamos perdiendo casi el 90% de ese costo, porque es lo que, digamos, se hace a diario. A diario se obtienen transfusiones inapropiadas por falta de un análisis. A diario se obtienen reservas transfusionales inapropiadas por falta de un análisis. Entonces, esto básicamente nos confirma lo que hemos venido diciendo. Hay transfusiones innecesarias, hay reservas innecesarias y hay un aumento del costo derivado de esto. Y pues eso lleva a que cada cierto tiempo encontramos estos mensajes, ¿cierto? Llamado al banco de sangre que se necesita sangre. Hay escasez de reservas. Se llama a los ciudadanos para que puedan donar. Y esto pues no responde nada diferente a un mal manejo de los recursos que existen actualmente. También tenemos el riesgo de exposición. Es un riesgo que no se va a eliminar a pesar de que tengamos pruebas para detectar microorganismos. Si bien, pues, digamos que en este momento son infrecuentes, pues es un riesgo existente y que se debe considerar dentro de las condiciones que hace que la transfusión no sea inocua. Y asimismo, los riesgos no infecciosos, que pueden dividirse en agudos y retrasados o crónicos, y que básicamente van a relacionar etiologías ya sea por sobrecarga, como el taco, o etiologías autoinmunes, como las alergias, las anafilaxias, el trali, la púrpura post-transfusión, la inmunomodulación relacionada a la transfusión. Acá en la gráfica de la derecha están las frecuencias con las cuales se pueden presentar. Vemos que el evento adverso más frecuente va a ser la reacción febril. Y pues pueden haber casos tan graves como una hemólisis fatal, que va a estar presente en 1 en 1.972.000 pacientes, que si lo transferimos a los datos de Colombia, pues más o menos tenemos un caso cada 2 años de esto. Y pues también va a tener un aspecto médico-legal. Esto se lo pregunté también el doctor Isbister ahorita en el 2020, porque ya en diferentes países se empezó a tener en cuenta desde el aspecto médico-legal cuándo una transfusión era necesaria y cuándo no, porque muchos pacientes tenían desenlaces negativos y cuando se realizaba, digamos, el análisis, muchos de muchos de esos resultados indirectamente señalaban a la transfusión como un generador de riesgo para ese paciente. Entonces, ya esto se está empezando, digamos, a intervenir, y acá dan unas recomendaciones por las cuales siempre debemos colocar los pacientes en una balanza y definir si realmente estoy con esa transfusión logrando un beneficio o le estoy aumentando el riesgo de una complicación. Y siempre preguntarnos, cuando realizamos una transfusión, si fue realmente indicada o no lo fue, porque estaríamos posiblemente cometiendo un error, o cuando está bien indicada, pues estaríamos con la seguridad de que hicimos lo mejor. La otra situación es que diversos estudios pues ya nos han mostrado de que los protocolos de transfusión restrictivos son adecuados, de que no hay una variabilidad en cuanto a mortalidad al usar estos. Y observamos que, por ejemplo, cuando comparamos dos protocolos restrictivos, uno con un límite de hemoglobina entre 8 y 9 y otro con hemoglobina en 7, pues no observamos diferencias en mortalidad. Entonces esto pues nos lleva a pensar de que realmente podemos adecuarnos a protocolos restrictivos siempre y cuando el paciente entre dentro de esa consideración. Es importante porque hay algunas condiciones, por ejemplo, los pacientes con discrasias sanguíneas o con infarto agudo de miocardio que se va a modificar su umbral restrictivo. Este artículo tiene un buen diseño, observamos que tampoco tiene una heterogeneidad muy alta, digamos es aceptable y nos permite, digamos, inferir lo que acabamos de decir. Y pues realmente cuando uno observa lo que se ha reportado en las guías desde 1988 no ha cambiado mucho. Entonces, en 1988 decían que la mayoría de pacientes iban a requerir transfusión cuando tuviesen hemoglobina menor de 7 y que era poco probable que los pacientes por encima de 10 requirieran transfusión. Luego sale la guía de práctica clínica de PEV, recomienda algo muy similar. Dentro de las concentraciones entre 6 y 10, y justificar si requiere realmente la transfusión de glóbulos rojos, pues esto de acuerdo a un modelo un poco más dinámico porque implicaba el análisis clínico. En Colombia tenemos una guía de práctica clínica
acá llama algo mucho la atención y es que si observan el link, dice .gov.au. Estas guías es una adopción de las guías de PBM de Australia, que quizás sea una de las guías con mejor diseño en relación a estos protocolos. Entonces, llama la atención de que a pesar de que tenemos una guía que ya se está adoptando bajo un protocolo de PBM, pues no lo implementemos. Y sumado a ello, pues como una recomendación con buen grado, recomiendan establecer este tipo de programas que pues, realmente no se hacen de manera sistemática. Otra de las limitaciones es que el requerir mayor grado de hemocomponentes, pues exige que los bancos de sangre vayan a tener mayor tiempo de almacenamiento de esto. Esto ha estado realmente muy discutido. Encontramos este artículo publicado por el Dr. Wan en el 2013, donde nos indica de que posiblemente exista un mayor riesgo en relación a la mortalidad cuando se utilizan, digamos, hemocomponentes que han pasado el límite establecido como, digamos, de normalidad. ¿Y normalidad en relación a qué? ¿A qué se asume? Pues desde estudios como tal in vitro, de que la sangre pues vieja, por así decirlo, es una sangre más acidótica, que va a tener, digamos, menor objetivo en cuanto a su transporte de oxígeno y por ende pues no va a ser tan adecuada como lo sería pues una sangre reciente. Esto está muy discutido. El artículo anterior que les mostré tiene una sección donde habla sobre almacenamiento de glóbulos rojos y ellos dicen que no hay diferencias entre almacenar durante mucho tiempo o poco tiempo la sangre, pero teniendo en cuenta de que los protocolos de ellos están establecidos para un almacenamiento hasta máximo 30 días. La mayoría de instituciones acá en Colombia se almacenan hasta 42 días. No hay datos acá en Colombia de esto por una sencilla razón y es porque acá no alcanzan a llegar ningún hemocomponente hasta los 42 días, exceptuando en ocasiones pues los del grupo AB. Y pues digamos que la limitación de este estudio sería que gran parte, a pesar de que se reporta con un metaanálisis, gran parte de los estudios incluidos fueron estudios observacionales. Entonces es algo pues en tener en cuenta. Sin embargo, pues son estudios homogéneos que tienen un I-cuadrado pues adecuado con una P representativa. Y pues esto vio que básicamente era a expensas de aumento del riesgo de neumonía y aumento del riesgo de falla multisistémica. No se reportaron los resultados tanto para disfunción renal como y sepsis, porque manifestaban pues una alta heterogeneidad, entonces pues implicaba que no iba a haber una buena interpretación de esos resultados. Y esto se valoró en pacientes de trauma, de cirugía cardíaca y de pacientes de cirugía no cardíaca y de no trauma. Este grupo es extremadamente heterogéneo, a pesar de que nos muestra, digamos, una heterogeneidad aceptable del 23.5%. Entonces es un grupo que se podría desestimar para fines de análisis de este estudio. Entonces tomaríamos para pacientes de trauma y para pacientes de cirugía cardíaca. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues vamos que en este momento, a nivel global, tenemos una alta necesidad de hemocomponentes, que es más marcada en los países de bajos y medianos ingresos, que tenemos ausencia de protocolización. Acá, pues, por lo menos en las instituciones que yo conozco, no se realiza un protocolo adecuado para reserva de hemocomponentes. Cada persona lo hace a su propio criterio, no está estandarizado. Que hay unos riesgos asociados a la transfusión. La transfusión no es un procedimiento inocuo, tiene muchísimos riesgos y que tenemos un índice de transfusión reserva bajo. De las instituciones que conozco, el índice de transfusión reserva aproximadamente están entre el 28 y el 35%, que es extremadamente bajo. Lo otro, frente a los índices, es que no valoramos todos los índices necesarios. ¿Cuál sería también importante valorar? ¿Cuántas veces yo reservo 2 unidades y transfundo una? Eso es un índice también importante. Los índices también en relación a los riesgos asociados a la transfusión deben ser valorados, no todas las instituciones lo valoran. O el índice de reserva innecesaria, que es cuántas reservas yo pude haber evitado realizar en determinados pacientes. Y pues que esto va a tener unos costos grandísimos asociados a todo el proceso que implica la reserva y la transfusión de un hemocomponente. Entonces, en este momento, pues vamos a hablar un poco sobre anemia preoperatoria. Quizás diga, este es uno de los estudios observacionales más grandes que se han realizado frente a la asociación de anemia preoperatoria y mortalidad después de la cirugía.
Acá se incluyeron pues diversos grupos de estudio, dentro de los cuales estaban quemados, obstétricos, pacientes de trauma y de trasplante. Lo que se intentó mirar fue como el desenlace primario de la mortalidad, y pues digamos que acá algo muy importante para analizar este estudio es que va a tener una alta heterogeneidad, que es esperable pues porque se tomaron diversos grupos, ¿cierto? No es un grupo únicamente, pero que cuando usted entra a analizar cada uno de los estudios, pues se encuentra, digamos que en la mayoría de estos tiene una buena correlación con los resultados. Entonces, a pesar de que es un estudio que la heterogeneidad claramente lo castiga, porque tiene un I2 cuadrado de 97, sí podemos deducir de que es un hallazgo que posiblemente sea real. Entonces, en este momento, pues no hay duda de que la anemia preoperatoria se va a asociar a un aumento de la mortalidad, tanto intra como postquirúrgica. Y pues esto va a llevar a algunos riesgos, entre esos riesgo de injuria renal aguda, riesgo de stroke, riesgo de infección. Y algo muy llamativo es que este estudio no mostró asociación entre la anemia y el infarto de miocardio, a pesar de que también sabemos de que el tener anemia pues va a aumentar el riesgo de infarto de miocardio, sobre todo de tipo 2. Y pues en cirugía cardíaca la situación no cambia mucho. Este también fue un seguimiento de un estudio retrospectivo que se realizó entre los años del 2005 a 2012 y donde se hicieron dos grupos: 1.170 pacientes con anemia que fueron a cirugía cardíaca y otro grupo con 1.170 pacientes sin anemia que fueron a cirugía cardíaca. Claramente la supervivencia fue mayor para los pacientes que iban sin anemia, pero algo que quiero resaltar de este estudio es que si ustedes observan la gráfica de la esquina inferior derecha, van a observar que la línea verde y la línea azul son los pacientes que fueron con anemia. Y el paciente de la línea verde fue el paciente que fue con anemia y que se transfundió. Entonces, a pesar de que el paciente recibió una transfusión, en casi que toda la mortalidad asociada durante los primeros meses posoperatorios, pues no se vio como mucha diferencia, ¿cierto? A diferencia pues de los pacientes que no fueron con anemia prequirúrgica. Entonces es un hallazgo importante, eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. No solamente se va a asociar a mortalidad, sino también a otras situaciones relacionadas pues a la estancia hospitalaria. Va a aumentar la admisión a la UCI, va a aumentar el requerimiento de ventilación mecánica, el uso de vasoactivos, la necesidad de invasión. Entonces, pues esto va a tener una correlación directa: a mayor severidad de la anemia, pues mayor riesgo va a tener de estas situaciones. Acá observamos una gráfica que es muy bonita, donde nos muestra que los pacientes pues claramente con anemia más severa se mueren más y pues también van a tener altas mucho más retardadas. Entonces, ya sabemos, no hay duda, la anemia preoperatoria va a aumentar la mortalidad. El uso de los hemocomponentes no es una intervención inocua. No hay un estándar de atención, no nos hemos logrado poner de acuerdo a pesar de que tenemos las herramientas. Y hay una tendencia global claramente hacia estrategias restrictivas, siempre y cuando se puedan realizar. Necesitamos saber de anemia, no hay otra opción. Entonces, vamos a empezar hablando del preoperatorio. La anemia se define por la Organización Mundial de la Salud como una hemoglobina menor de 13 gramos por decilitro en los hombres, menor de 12 gramos por decilitro en las mujeres y menor de 11 pues, en mujeres gestantes. Se estima que un tercio de la población que va a cirugía va a tener anemia preoperatoria y esto va a tener unos desenlaces negativos con una asociación entre la severidad y la presencia de este. Y pacientes que van con hemoglobina menor de 10 ya de entrada se van a asociar con un aumento del riesgo de complicaciones del 40%. La anemia más frecuente que vamos a tener va a ser la anemia ferropénica y que va a exigir un manejo multidisciplinario, pero que básicamente va a iniciar por la intervención nuestra. Entonces, el mensaje de acá, ¿cuál es? Anemia es más que ver una hemoglobina baja, que es muchas veces a lo que nos reducimos. Observamos que un paciente tiene una hemoglobina baja y la conducta inmediatamente es reservar, ¿sí? Es necesario hacer un análisis un poco más extenso. Sabemos que la anemia funciona como una rueda dentada que va a generar disfunción o depresión de las energías celulares, que finalmente va a terminar en daño multiorgánico, y pues esto va a desencadenar en la mortalidad. Van a haber unos cambios fisiológicos y una respuesta celular a esa anemia que va a alterar la fisiología necesariamente, y pues esto también va a aumentar el riesgo de esas complicaciones.
Y que tenemos algoritmos muy básicos para poder clasificarla y en la cual, pues digamos que la mayoría de nosotros podríamos tener intervención. La clasificación más básica de la anemia es clasificarla por su volumen corpuscular medio de cada uno de los glóbulos rojos, teniendo en cuenta que la mayoría de anemias en las cuales vamos a poder intervenir son anemias normocíticas y microcíticas. ¿Por qué? Porque las microcíticas en su gran mayoría van a corresponder a anemias por deficiencia de hierro. Y en las normocíticas vamos a tener anemias por pérdida aguda de sangre, por enfermedades crónicas, por inflamación o por estadios tempranos de deficiencia de hierro. Ya las anemias macrocíticas pues van a requerir un poco de mayor análisis, excluyendo pues las anemias por déficit de folatos o vitamina B12, que también sería uno de los grupos a intervenir. Entonces, pues nos vamos a enfocar en la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, cuando uno busca perfil ferrocinético, pues se encuentra una cantidad de estudios. Pero el mensaje que quiero traer en este momento es que para fines prácticos, nosotros podemos hacer un abordaje inicial de la anemia ferropénica con dos estudios. Uno de estos estudios es la ferritina, que nos va a indicar como la reserva de hierro que existe, y el otro es la saturación de transferrina, que nos va a indicar básicamente cómo está el transportador de esas reservas. Y esto fundamentado en que, digamos que nosotros tenemos unas buenas reservas, tenemos un buen transporte, pues por ende vamos a tener una hemoglobina que está bien cargada. Pero podemos tener dos escenarios que van a terminar en el mismo, digamos, en la misma situación. Uno de ellos es la depleción de hierro. Es el paciente que, a pesar de que no tiene anemia, tiene depósitos de hierro disminuidos, o sea, que una ferritina menor de 100. ¿Esto a qué conlleva? Que yo a ese paciente lo puedo ver en la evaluación preoperatoria, le tomo el hemograma, veo que está, digamos, con una hemoglobina normal, no le tomo ferritina y el paciente llega 3 meses después a la cirugía y ya está anémico. Todo el mundo pregunta, pero si el paciente tenía hemoglobina normal, posiblemente ese paciente tenía depresión del hierro. Y pues el hierro también es como parte del alimento que puede producir pues, la eritropoyesis. Entonces, pues va a haber una eritropoyesis ferropénica también ante la ausencia de estos depósitos de hierro. Entonces, digamos que uno, entendiendo esto, podría abstraer de que una buena intervención en pacientes de alto riesgo sería solicitarles hemoglobina con ferritina, ¿sí? Esto no se ha valorado como tal la costo-eficacia de tomar de manera inicial estos dos estudios, pero puede ser una buena opción en pacientes que asumo que tienen un alto riesgo de sangrado o un alto riesgo de anemia preoperatoria. Y pues, digamos que una vez ya tengo un diagnóstico de la anemia, voy a poder tomar decisiones y estas decisiones van a estar fundamentadas en la evidencia, como le hemos dicho. Entonces, ¿qué tiene en este momento una evidencia sin duda? El PBM multimodal. O sea, lo que vamos a ver de acá en adelante, todas esas estrategias tienen evidencia en el control de la anemia preoperatoria. La administración de hierro intravenoso, la evidencia cada vez es más fuerte para recomendarla. Hay algunos estudios que no han demostrado, digamos, adecuada validez de los resultados. Sin embargo, pues son estudios que toca coger también de manera muy minuciosa porque tienen mucho sesgo metodológico, entonces eso implica que no se puede hacer un análisis como tan profundo. Los agentes estimulantes de eritrocitos, la eritropoyetina, en conjunto con el hierro intravenoso, es una estrategia extremadamente eficaz en determinados grupos de pacientes, ya vamos a ver en cuáles. La terapia combinada aguda es una estrategia muy importante porque posiblemente es de las que más nos vamos a encontrar en la necesidad de realizar. Esto implica que vamos a realizar tratamientos durante la hospitalización del paciente, tratando de optimizar esa anemia preoperatoria en pacientes que incluso pues, van a cirugía en los siguientes 7 días. Y la transfusión eritrocitaria apropiada, de eso no, pues, no hay duda, de que cuando se requiere transfundir, pues se debe realizar. Entonces, les traigo este algoritmo que me parece muy interesante, muy bueno y muy práctico, que es diseñado por anestesiólogos y dentro de los cuales se incluye la doctora Elvira Bisbe y el doctor Ari Sander, que son pertenecientes o son socios fundadores de la Sociedad Internacional de PBM. Cuando nos enfrentamos, digamos, a una valoración preoperatoria, lo primero que debemos realizar es la estimación del riesgo de sangrado.
La estimación del riesgo de sangrado, ¿cómo se hace? Es muy sencillo. Paciente que tiene un riesgo de transfusión más del 10% o que tiene una pérdida sanguínea estimada mayor de 500, que es acorde con la definición pues, de la TLS de shock, ¿cierto? Entonces ya cuando tenemos este grupo de pacientes, vamos a abrir dos variables. Una son los pacientes que no cumplen esta condición, o sea, no van a una cirugía mayor. Esos pacientes puedo realizar una evaluación preoperatoria estándar, es decir, puedo proceder a la cirugía sin ningún inconveniente, sin ninguna intervención adicional. Por el contrario, los pacientes que a esa respuesta es sí, debo solicitarle unos estudios. El primer estudio que debería solicitar es un hemograma. Digamos que no solamente vale la hemoglobina sola, por lo que les explicaba de la interpretación del volumen corpuscular medio. Entonces, solicitamos la hemoglobina preoperatoria y nos tenemos que hacer varias preguntas. La pregunta más importante, y que es uno de los cambios o del cambio de paradigma que se debe realizar, es que si el paciente tiene anemia y va para una cirugía electiva, yo debería clasificar esa anemia y tomarme el tiempo que requiera para tratarla hasta que el paciente llegue con una anemia optimizada. Es decir, la recomendación de este grupo es que en pacientes que vayan a cirugía electiva, que tengan anemia, yo no los opero, sino hasta que corrija la anemia. Entonces, eso es pues muy difícil porque nos encontramos todos los días pacientes que van a cirugía electiva. Entonces, ¿cuál es la opción? La opción es que tienen hemoglobina de 9 para una cirugía pues que estimo que va a sangrar, pero no de manera exagerada. Yo lo meto a cirugía, me va bien, pues el paciente sale bien, pero hasta ahí llegó mi seguimiento, ¿cierto? Yo a mi paciente no lo veo los siguientes 3 meses a ver qué desenlace tuvo. Entonces, ese es uno de los problemas que, digamos, se relaciona a la anemia preoperatoria y es la desestimación del riesgo. Nosotros asumimos porque tuvimos casos exitosos donde el paciente, a pesar de estar con anemia, digamos, le fue bien durante la cirugía, despistamos su seguimiento. O sea, no sabemos qué pasó con él en muchas ocasiones y esto pues impide, digamos, hacer un análisis correcto de esa decisión que se tomó en ese momento. Pues muy importante porque son pioneros, digamos, a nivel mundial de PBM, que es la doctora Elvira Bisbe y el doctor Ari Shander, que son pertenecientes a la Sociedad Internacional de PBM como socios fundadores, y que básicamente nos plantean un algoritmo que es muy simple, fácil de entender y que nos permite tomar decisiones rápidas, pero que nos implica cambiar un paradigma con el cual, digamos, todos los días vivimos. Esto implica, digamos, que tenemos que calcular el riesgo de sangrado de ese paciente, y si el riesgo de sangrado de ese paciente va a ser más de 500 cc o el 10% de su gasto cardíaco, pues necesito, digamos, tomar algunos exámenes. La recomendación es tomar un hemograma completo que me permita valorar tanto la hemoglobina, el hematocrito y los volúmenes corpusculares. Y en función de esto, voy a hacerme la segunda pregunta, y es si el paciente va a una cirugía electiva o a una cirugía no electiva. Si el paciente va a una cirugía electiva, la indicación, debido a que ya sabemos con todo lo que acabamos de ver, es que la anemia se asocia a un aumento del riesgo de complicaciones y de mortalidad, pues la idea sería llevar a ese paciente cuando ya optimice su masa eritrocitaria nuevamente, no llevar un paciente selectivos a cirugía con anemia, que es algo que pues yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Y les hablaba en relación a esto con el desestimiento o la infrapercepción que tenemos del riesgo, porque usualmente pues todos en algún momento hemos realizado un procedimiento donde un paciente tiene anemia y al paciente le va bien y simplemente pues hasta ahí quedó. O sea, me fue bien en la cirugía, no pasó a mayores, pero yo a ese paciente no lo sigo 3, 6 meses a ver qué desenlace tuvo. No sé si ese paciente se readmitió, no sé si ese paciente tuvo complicaciones en recuperación, no sé si tuvo ingreso a la UCI. Entonces es también entender esto, porque el tomar la decisión de llevar un paciente que va por una cirugía electiva con anemia, pues también es que usted está tomando la decisión de aumentarle un riesgo de una complicación. Y en los pacientes de cirugía no electiva, ahí no hay nada que hacer. Vamos a clasificar la anemia, iniciamos tratamiento, ya vamos a ver por qué iniciamos tratamiento y cómo lo iniciamos, porque estos pacientes también se pueden beneficiar de cosas diferentes a simplemente, pues, como, lo vi anemia, va para una cirugía sensible al tiempo, lo reservo y ya, hasta ahí llegó mi intervención. Podemos hacer un poco más, que es lo que vamos a ver.
Con los folatos y la vitamina B12, como les decía, esto más que todo se utiliza para optimización postoperatoria, debido a que las intervenciones en agudo con estos dos tipos de suplementos, pues no va a ser suficiente como para poder repletar o corregir la anemia que tenga el paciente. Este es un algoritmo un poco más desplegado, en donde se incluyen ya los valores de ferritina, pero es, digamos, muy similar a lo que observamos anteriormente. Básicamente lo coloco acá porque es un algoritmo que nos permite tomar dos decisiones importantes. Una es los pacientes que tienen depletada la ferritina, en los cuales yo puedo iniciar tratamiento oral desde la consulta preoperatoria. Eso es muy importante porque es una intervención que es barata, es fácil de realizar, ya igual vamos a dar una diapositiva de cómo se realiza, y pues es una intervención que puede tener fácilmente trazabilidad. Y la otra decisión importante es que los pacientes en que yo no logre diagnosticar una anemia ferropénica, pero que tengan, o sea, no es una anemia como tal por déficit de hierro, sino porque las reservas de hierro están bloqueadas, por así decirlo, que serían las anemias por inflamación o proceso crónico, pues son pacientes que se van a beneficiar de una estrategia dual, que implica la administración de hierro intravenoso, acá dice oral o intravenoso, pero realmente el beneficio se ha visto con intravenoso, y la administración pues de la eritropoyetina o la ruepo. Entonces, ¿cómo suplementar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para suplementar es en qué posición estamos. Tengo un paciente normal, no va a necesitar nada. Tengo un paciente con depleción de las reservas de hierro. Ese paciente puedo suplementarlo. Entonces acá nos dan la recomendación de 40 a 60 miligramos de hierro por día o 80 a 100 miligramos en días alternados durante 6 a 8 semanas. Casi todas las valoraciones preoperatorias de cirugías selectivas en los que se encuentra la anemia dan tiempo para hacer esta intervención. Hay valoraciones preoperatorias que incluso toman distancia de 5 o 6 meses. Entonces, simplemente el no realizar estas cosas cuando identificamos una anemia, simplemente es falta de voluntad de hacerlo, porque es una estrategia muy fácil de hacer. Y aclaro de que cuando nos dicen 40 a 60 miligramos de hierro, nos están hablando de hierro elemental. Eso es muy importante en el momento de la prescripción. Y ya tenemos los otros escenarios, que va a ser pues el paciente con deficiencia de hierro o con deficiencia funcional de hierro. Estos pacientes se van a beneficiar fuertemente del hierro intravenoso, y cuando tenemos anemias por inflamación o enfermedades crónicas, como lo dije previamente, del acompañamiento de la eritropoyetina recombinante. Entonces, ¿cómo suplementar? Pues lo primero que tenemos que ver es la presentación que tenemos de hierro. Cada presentación de hierro va a tener una concentración de hierro elemental, y en función de eso, pues de acuerdo a la presentación que tengamos del medicamento, pues vamos a calcular el hierro elemental. Entonces, este señor está anémico, yo le voy a mandar sulfato ferroso. Sabemos que el sulfato ferroso, más o menos, la concentración de hierro elemental es del 20%. Por ende, pues necesito darle una pastilla que va a ser el equivalente a 60 miligramos de hierro elemental durante 6 a 8 semanas, que es el paciente que iría a cirugía electiva, ¿cierto? Este es el paciente que capta en valoración preoperatoria, va a cirugía electiva, y yo puedo empezar a intervenirlo con hierro oral. El hierro endovenoso va a tener unas indicaciones, unas por evidencia, porque algunos grupos se van a beneficiar más de esta estrategia, y otros por unas indicaciones específicas, como son las que están en la diapositiva. Resaltando pues también que una de las indicaciones es la no tolerancia a la terapia oral, y una indicación muy importante es la cirugía sensible al tiempo, ¿sí? Ya vamos a ver un estudio que nos ilustra mejor esto. Tenemos varias presentaciones de hierro. Digamos que de los que más se utilizan en nuestro medio es el hierro sucrosa, que es el Venofer, y pues lo más novedoso, o lo que sería lo más ideal, sería el hierro carboximaltosa. Digamos que cuando se hace con tiempo, los estudios realmente no han mostrado pues una evidencia así extremadamente fuerte frente a que uno sea mejor que el otro, cuanto a eficacia en los desenlaces. Pero lo que sí encontramos es que el hierro carboximaltosa sí puede asociarse a una reducción de costos a largo plazo, a pesar de que su costo, digamos, de adquisición es más costoso,
observamos abajo que por cada 1000 miligramos, este pues cuesta 227 euros, a diferencia pues del Venofer que cuesta 128. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que observamos la dosis máxima que yo puedo utilizar de hierro sucrosa o del Venofer es 200. A diferencia de que con el carboximaltosa yo podría suplementar máximo los 1000 miligramos en una sola aplicación. Eso implica pues un ahorro de costos porque pues sabemos que el hierro endovenoso requiere el ingreso pues del paciente a la institución para su aplicación. El déficit de hierro para calcular la dosis se va a hacer con la fórmula de Ganzoni, es la que está acá abajo. Sin embargo, pues ya hay disponibles las calculadoras en internet. Entonces, el mismo ejemplo que hicimos ahora, este paciente va para una cirugía electiva, yo le observo la hemoglobina que tiene actual, la tiene en 9, y mi meta es llevarla a un target de hemoglobina de 3. A ese paciente, digamos, que no toleró el hierro oral. Entonces, yo a ese paciente le puedo dar hierro, le puedo formular hierro carboximaltosa, y con una sola dosis le voy a suplir casi que el 90% de lo que él requiere. Entonces, esas es, digamos, como las bondades del carboximaltosa. Y como estrategia de costo-eficacia, pues parece ser que sí es bastante útil. Este estudio retrospectivo es muy importante porque lo que hicieron ellos fue coger 445 pacientes en diferentes momentos digamos, intrahospitalarios que iban a ir a cirugía, y les administraron hierro endovenoso para valorar cuál fue el delta de hemoglobina que tuvieron en diferentes momentos en los cuales se administró. Entonces, si observamos la gráfica, pues, el beneficio mayor se observa más o menos alrededor de 30 días, donde tengo como el mayor beneficio del hierro endovenoso. Pero pues tampoco tenemos digamos, un delta de hemoglobina despreciable cuando lo administro en 15 días, cuando lo administro en 20 días y en 25 días. Incluso un poquito menos del 50% nos van a alcanzar a optimizar hemoglobina cuando yo coloco el hierro endovenoso 5 días antes. Entonces, eso es muy importante porque nos permite, digamos, tomar decisiones en relación a lo que es la terapia aguda combinada. En los casos, pues, cuando se aplica con el RUEPO, o en los casos donde tiene indicación únicamente de hierro endovenoso. Entonces, redondeamos. Por lo menos 10 días para lograr un delta máximo, digamos un máximo de 2.2 de hemoglobina, y idealmente pues 3 a 4 semanas para lograr pues un delta suficiente para corregir la anemia. Y que es un artículo bastante importante, donde se realizó también esta intervención con hierro carboximaltosa y sucrosa entre un rango de 1 a 14 días. Básicamente esto lo que va a reforzar es de que el corregir la anemia antes de la cirugía dentro de este tiempo, pues va a tener un beneficio frente a la mortalidad, con una reducción aproximadamente del 14%, con una heterogeneidad supremamente, digamos, buena, porque tiene un I cuadrado del 0%, lo cual nos implica ya de entrada que es una recomendación de buena calidad, ¿sí? O sea, el hierro intravenoso administrado por lo menos 14 días antes de un procedimiento, me reduce la mortalidad de los pacientes. La eritropoyetina, digamos que también se ha hablado mucho, o sea, hay muchos estudios en relación a ella, está en su mayoría descrita para enfermedad renal crónica, síndromes mielodisplásicos, pacientes adultos mayores. Hay una gran variabilidad en las dosis, las presentaciones también son diversas, pero la recomendación, pues, digamos, de casi todas las personas que saben mucho de este tema, es que se debe aplicar una dosis subcutánea de 40.000 unidades. Recordemos que ellas tienen unas contraindicaciones, sobre todo en relación a los eventos trombóticos, en los cuales son pues, pacientes que tenemos que prestar bastante atención. Unos pacientes que, digamos, no logró alcanzar la meta a pesar de haber aplicado, pues se podría repetir la dosis. Y ese metaanálisis es básicamente uno de los que nos permite inferir de que cuando yo utilizo hierro endovenoso en combinación con la EPO, pues voy a tener mayor beneficio en cuanto a reducción de estos desenlaces que describo ahí. Disminución del uso de hemocomponentes, incremento de la hemoglobina
y reducción de la estancia hospitalaria. Obviamente, pues digamos que esto, los estudios que se lograron captar son muy heterogéneos y pues con el fin de no realizar un análisis total por subgrupos y afectar, por así decirlo, la validez del estudio, pues se presentó de esta manera, teniendo en cuenta siempre lo que hemos expresado durante toda la charla. Digamos que para esta intervención, este subgrupo, pues la heterogeneidad va a ser muy alta. Para el subtotal de la EPO con el hierro endovenoso, la heterogeneidad es aceptable, está por debajo de 35, lo cual pues nos indica que es una intervención que posiblemente sí tenga validez y por esa misma razón, pues cuando ya se valoran cada uno de los ensayos clínicos, se recomienda con un grado de recomendación alto en poblaciones determinadas. Recordemos que estos son estudios que son en pacientes que van a todo tipo de cirugía. Entonces, pues ahí ya de entrada hay una alta heterogeneidad. El ácido fólico, nada muy diferente a lo que les expresaba previamente. Va a demorar mucho en reponerse. Digamos que la indicación inicial sería para optimizar anemia postoperatoria o en los pacientes que van a cirugía electiva, que puedo optimizarlos desde la consulta pues, preanestésica. Pero para hacer esto yo necesito tener sistematización. De eso no hay duda. Este estudio es muy bonito. Un estudio en el cual realizaron la implementación de una clínica de anemia para pacientes que van a cirugía mayor ortopédica y ginecológica. Es chévere, porque ellos plantearon sus objetivos. Sus objetivos básicamente eran corregir la anemia ferropénica. Tenían un estándar de atención en los cuales los pacientes que se identificaban con hemoglobina por debajo de 12, se les enviaban unos estudios adicionales y con esos estudios ingresaba al programa de PBM o de la clínica de anemia. ¿Esto por qué es importante? Porque en ellos se ejecutó algo que se llama el sistema de gestión. El sistema de gestión que es básicamente es un sistema que permite ahorrar tiempo. ¿En qué consiste? En el que el paciente, por ejemplo, que era identificado con hemoglobina menor de 12, que ya se sabía que iba a ingresar a la clínica de anemia porque cumplía, pues, digamos, los criterios de inclusión, a ese paciente mediante vía, digamos, de correo, mediante el email, se le realizaba el envío de esos estudios. El paciente se los realizaba en esa misma semana donde había sido captado y en la semana siguiente se iba a consulta por la clínica de anemia. Que la condición de ellos era que por lo menos la valoración en clínica de anemia fuera un mes antes del tiempo estimado de la cirugía. Estos fueron los grupos pues, de los pacientes que se incluyeron dentro del estudio. Y pues que hubo, a pesar de que pues, es una muestra muy pequeña, pues es claro ahí que hubo una reducción de la transfusión de hemocomponentes en los pacientes que fueron a clínica de anemia. Entonces, de entrada, pues ya ganaron, este grupo ya ganó con ese hallazgo. Claramente, pues, digamos que hay otros desenlaces de mucha importancia como que vemos ahí, la readmisión, la admisión a UCI, la estancia hospitalaria, que no tuvo, digamos, una evidencia estadísticamente significativa, pero que si aumentáramos posiblemente la muestra de este estudio, pues posiblemente también vayamos a tener hallazgos frente a esto. Y entonces uno se puede plantear, pero bueno, es que crear una clínica de anemia no es como decir, la creo y listo. Pues este estudio salió recientemente, se publicó en el 2022 y me pareció muy chévere porque ellos implementan una clínica de anemia preoperatoria con lo mínimo. Entonces, ¿qué es lo mínimo para ellos? Un anestesiólogo que sea líder pues como del proyecto, en este caso un anestesiólogo experto en PBM, un residente de anestesiología que esté interesado pues en esta temática, 8 enfermeras que básicamente su función era hacer triage telefónico de pacientes que eran valorados en la consulta preanestésica. Es decir, pacientes que cumplían el criterio de ellos, que era el mismo anterior, que era una hemoglobina de menor de 12, y que iban a ser remitidos pues a esta institución. Y un auxiliar de enfermería que se encargaba de lo del sistema de gestión. Cada cuánto realizaban la consulta, realizaban consulta 2 veces por semana y hacían cirugías que fueran frecuentes y de alto riesgo para su institución. Eso fue realizado en Kentucky. Su objetivo era claro,
Ellos no iban a ponerse a hacer diagnósticos profundos de anemia, sino iban a tratar la anemia ferropénica. Y asimismo, pues desarrollaron este algoritmo. Es muy interesante porque si vemos, se comprende de 3 pasos. El primer paso, definir si tiene anemia o no tiene anemia, como con el hemograma. Luego, si tiene anemia, voy a pedirle una ferritina y una transferrina. La ferritina, pues me va a ayudar a definir las reservas de hierro y la transferrina, el transporte. Y de acuerdo, pues, a los hallazgos de estos exámenes, pues voy a tomar decisiones frente a si es un caso que yo puedo optimizar, o sea, lo puedo incluir dentro del algoritmo mío de tratamiento, o si es un caso que implica el análisis más profundo de la anemia y debo referirlo. Este estudio es muy valioso y es valioso en el sentido de que nos permite establecer que nosotros como anestesiólogos podemos intervenir en la anemia preoperatoria. Muchas de las barreras que se crean frente a la se desarrollan frente a la creación de una clínica de anemia es que se requiere un hematólogo, que se requiere un internista, que se requiere pues un staff completo para la atención. Y la realidad es que no. Ellos alcanzaron a captar casi 540 pacientes en el largo de un año y pues impactaron en todos estos desenlaces. ¿Con qué? Con lo mínimo. No tuvieron, digamos, mayor complicación y simplemente fue sentido de voluntad y de protocolización de los procesos. Entonces, hasta acá, la identificación de la anemia es importante, tenemos que hacer diagnósticos adecuados, siempre recordando de que nuestro objetivo es la anemia ferropénica. Conocer sobre el hierro oral y las presentaciones endovenosas, ojalá pues todos pudiésemos usar siempre carboximaltosa por lo que hablamos previamente. La combinación de eritropoyetina más hierro sabemos que va a tener mayor beneficio que usar cada una por separado, y pues la suplencia de los micronutrientes y la vitamina B12. Pero definitivamente necesitan clínicas de anemia entre las instituciones para poder protocolizar esto. Otra de los escenarios que debo valorar dentro del manejo preoperatorio es la terapia antitrombótica, ¿cierto? Saber cuándo pues, se debe retirar. La guía pues tiene muchos datos, yo les voy a mostrar las imágenes que están representadas ahí. Y lo importante de esta guía, más allá de aprendernos de memoria cada cuánto le tengo que retirar, en cuánto tiempo le tengo que retirar el anticoagulante, cómo hacer el manejo del cumarínico, cómo debo hacer el manejo de los antiagregantes, es entender de que estos algoritmos se pueden simplificar y al simplificarlos y protocolizarlos, eso se puede hacer desde el momento, digamos, del ingreso del paciente. O sea, el personal de urgencias que recibe el paciente puede tomar estas decisiones siempre y cuando esto esté protocolizado. Y el ahorro de tiempo de decisiones pues va a ser mucho mayor, lo cual pues va a implicar también un menor riesgo o disminución del riesgo asociado a estos medicamentos en el entorno perioperatorio. Las tablas clásicas, la tabla que nos clasifica el riesgo trombótico de acuerdo pues a 3 situaciones, pacientes con válvulas mecánicas, fibrilación atrial y la trombosis venosa profunda. Vamos a tener una estratificación del riesgo de sangrado de acuerdo a los tipos de procedimientos y vamos a tener un cuadro de decisiones. Va a estar fundamentado principalmente en los anticoagulantes directos, que son, digamos, los que han tomado mayor relevancia en gran parte de las enfermedades trombóticas, de acuerdo a ese riesgo previamente calculado del procedimiento y al tipo de medicamento que estamos tomando. Acá en nuestra población es muy frecuente encontrar pacientes con rivaroxaban y apixaban. También nos da la indicación para, digamos, como reiniciar nuevamente el medicamento pues en el posoperatorio. Entonces es una tablita que cada uno puede tener para poder tomar las decisiones de manera rápida. Y lo mismo sucede con los antiagregantes y con la warfarina. Importante, esta guía, que es publicada a finales de 2022, recomienda que en pacientes que tienen mínimo riesgo de sangrado, yo puedo continuar la warfarina en los procedimientos. ¿Sí? O sea, pacientes que van para cirugía de bajo riesgo de sangrado. Y lo mismo pues que ya lo sabíamos con el ASA.
Importantísimo la valoración preoperatoria. Somos un país que tiene un alto consumo de herbolaria. Los pacientes toman diversas sustancias, digamos, productos herbales que pueden aumentar el riesgo de sangrado, y esto está contemplado entre los protocolos de PBM. De cambio, el paciente preguntarle sobre estas sustancias, cuáles son los más frecuentes en nuestro medio, el ginkgo biloba, el ajo. Hay pacientes que toman infusiones pues, de ciertas cosas que pueden generar, el jugo de uva, el ginseng. Entonces, todas estas herbolarias toca preguntarlas para poderlas suspender por lo menos 15 días antes del preoperatorio. Hay otras intervenciones de esto, digamos que hay mucha información de la donación autóloga preoperatoria, cada vez está en más desuso, ya pues por la utilización de otras técnicas de ahorro sanguíneo más importantes o con mayor relevancia actualmente, como es el recuperador celular, pero pues digamos que estaría todavía descrita entre las intervenciones para ciertas poblaciones, dentro de las cuales pues los pacientes que se niegan a transfusión como los testigos de Jehová. Tiene unos beneficios, que va a reducir pues la transmisión de infecciones, pero también aumenta el riesgo de eventos adversos no infecciosos, o sea, todas las reacciones que podría generar la autotransfusión, que no son infecciosas, que sería realmente el que se va a eliminar. Y la modulación normovolémica preoperatoria tiene unos grupos en los cuales ya se ha encontrado, pues, digamos, adecuada utilidad, y en los cuales pues se continúa haciendo. ¿Sí? Acá lo importante es pues cumplir esos criterios que están en el recuadro verde para poder realizarla, y pues también tener en cuenta de que si yo tengo el recuperador celular, pues posiblemente la hemodilución vaya a pasar a un segundo plano. ¿Por qué? Porque pues la hemodilución también se ha encontrado de que va a tener algunos efectos adicionales o unos eventos adversos que posiblemente el recuperador no los vaya a tener. Entonces esto pues ha digamos, disminuido su relevancia frente a las técnicas de ahorro sanguíneo. El intraoperatorio. Esta gráfica la coloco porque pues tenemos diversos momentos en los cuales yo puedo intervenir en el intraoperatorio. Desde la parte organizacional, como ya lo hemos visto, todo lo que implica la valoración preoperatoria. De la parte quirúrgica, esto es muy importante. Cada vez el cirujano también toma más rol dentro de los protocolos de PBM, y un ejemplo de esto es, por ejemplo, los antifibrinolíticos, ¿cierto? Usualmente nosotros usamos los antifibrinolíticos por vía endovenosa, pero en los últimos 5 años la evidencia ha aumentado considerablemente frente a la recomendación para ácido tranexámico tópico, que es una intervención que hace pues, el cirujano en el momento pues, de intervenciones. Está por ejemplo, muy bien validada para cirugía de columna. Y desde la parte anestésica, lo que vamos a ver a continuación. Entonces, una de las intervenciones, como ya enlazando con lo que veíamos de las técnicas de ahorro sanguíneo, va a ser la recuperación celular intraoperatoria. En gran parte de las instituciones hay por lo menos un recuperador celular, hay que conocerlo, saber cómo se usa. Digamos que va a estar indicado en cirugías en las que preveo un alto riesgo de sangrado, y que además de eso, pues no vamos a tener aceptación de la transfusión sanguínea. Básicamente, el sistema mediante el cual funciona es unas cánulas que van a succionar el sangrado del campo quirúrgico, va a pasarse por unos filtros, y eso posteriormente va a ser, digamos, después de que se filtra, va a poder ser reinfundido al paciente. No es una intervención inocua, también se va a asociar a varios riesgos, que son los que están descritos acá. Otra muy importante es la prevención de la hipotermia. Sabemos que la hipotermia va a tener efectos sobre la función plaquetaria y la coagulación. La anestesia general va a inhibir la termorregulación, entonces pues ya de entrada tenemos otro factor de riesgo. Y algo muy importante es que digamos que el aumento del riesgo de sangrado en los pacientes, o sea, el aumento del riesgo de sangrado en los pacientes que están con hipotermia tiene una correlación directa con el tiempo quirúrgico. A mayor tiempo quirúrgico, mayor hipotermia, mayor riesgo de sangrado. Y pues también a la exposición del campo. No es lo mismo pues un paciente que va a tener una exposición de campo de una laparotomía a un paciente que va pues para un procedimiento, digamos, en un dedo. Y
esto va a aumentar el requerimiento de transfusión aproximadamente el 22%. Entonces, observamos este estudio, fue un estudio observacional de pacientes que fueron llevados a anestesia general y se les midió la temperatura timpánica. Observamos que casi que los pacientes que inician preoperatoriamente con una temperatura de 37.5, que equivaldría al 75% de los pacientes de este estudio, cuando han pasado 3 horas de cirugía, ese 75% ya está hipotérmico, ¿sí? Y cuando estamos en un tiempo quirúrgico, 1 hora y media, aproximadamente el 50% van a tener hipotermia. Entonces, esto es muy relevante porque es una situación que muchas veces no se le presta tanta atención y que resulta fundamental en la implementación de este tipo de protocolos. Entonces, ¿eso a qué se asocia? Se asocia a mayor inconformidad del paciente porque va a tener mayor shivering, se va a asociar a mayor estancia dentro de las unidades de recuperación, mayor estancia hospitalaria, mayor admisión a UCI, y pues esto se va a ver reflejado tanto en desenlaces negativos, pues por todo lo que rodean estas poblaciones que van a estos sitios, y lo otro es que vamos a tener un aumento de costos, ¿cierto? Y pues digamos que los factores de riesgos principales son cirugías muy grandes, que digamos realicemos reanimación con más de 1000 mililitros de líquido, 1 litro de líquidos, que se haga irrigación intraoperatoria con más de 500, que la duración de la anestesia sea mayor a 2 horas, y pues algunas situaciones que van a reducir el riesgo sería el calentamiento activo, que lo hacemos pues con las mantas térmicas, y la temperatura de la sala de quirófano. Pero esto me pareció muy interesante. Es un grupo canadiense, perdón. Es un grupo canadiense que establece una intervención que es barata, fácil y que posiblemente todos tengamos la disponibilidad para hacerla. Básicamente, ¿ellos qué hicieron? Ellos cogieron 220 pacientes y los dividieron en 2 grupos. La mitad de esos pacientes bueno, 88 pacientes de estos iban a ir a una duración quirúrgica programada para más de 2.5 horas. Y el otro grupo iba a ir para una duración quirúrgica programada entre 1 y 2.5 horas. A ambos los llevaron a un control y a un precalentamiento. Entonces, ¿cómo son estas intervenciones? El control es básicamente las intervenciones básicas de manejo de la temperatura. Es decir, para este grupo, el calentamiento activo con manta térmica y el uso de líquidos calientes. Y en los pacientes que iban a hacer el precalentamiento, que sería el grupo de intervención, a estos pacientes los llevaron a manta térmica por lo menos 30 minutos antes, más esas estrategias que se usaron en el intraoperatorio. ¿Qué encontraron? El precalentamiento es una estrategia que sirve para reducir la presencia de hipotermia intraoperatoria. Es una intervención que es barata y que únicamente implica el transporte del calentador hacia la zona de preanestesia antes de yo trasladar el paciente al quirófano. O si el paciente se traslada pues con tiempo al quirófano, el inicio del calentamiento previo al inicio de la cirugía también pues se va a asociar a un mejor control de la temperatura. Miremos que a pesar de que los pacientes del grupo azul que fueron del control y recibieron manejo activo de la temperatura, también hicieron una disminución considerable de la misma. Entonces, el precalentamiento parece ser una estrategia bastante eficaz para eso. Hipotensión inducida, algo muy rápido. Sabemos que la distribución de la presión arterial en el sangrado va a tener una distribución bimodal con 2 picos, tanto para pacientes que están hipotensos como pacientes que están hipertensos, esto sobre todo validado en la población de trauma, mayor presión sanguínea, pues vamos a tener también mayor sangrado. La indicación de hipotensión inducida básicamente está para mantener presiones arteriales medias entre 50 y 65 milímetros de mercurio o una presión arterial sistólica entre 80 y 90. Y pues sabemos que está contraindicada en la población de trauma craneoencefálico. Los antifibrinolíticos son 3. Señaló el ácido tranexámico, que es el de mayor, digamos, uso por parte de nosotros. La utilización de las dosis es diversa de donde uno la lea, pero digamos una aproximación adecuada son el inicio de un bolo preoperatorio y posteriormente pues la infusión de
de otro cálculo que pues estima 1 miligramo kilo hora. Pero tener consideraciones pues específicas, no en todos los casos yo va a requerir la infusión continua durante pues el transoperatorio de los pacientes. Y pues la evidencia del ácido tranexámico creo que no hay duda, todos sabemos que el medicamento es muy bueno y que nos sirve para reducir el sangrado. Les traigo este estudio que es publicado en el 2022 y básicamente lo que hicieron fue hacer un seguimiento a 114 hospitales donde incluyeron pacientes que fueran mayores de 45 años y que fueran a cualquier tipo de cirugía. Hay cirugías de todo, hay cirugía urológica, cirugía plástica, cirugía general, ortopédica, ginecológica, exceptuando pacientes de neurocirugía y cirugía cardiovascular. Ellos valoraron pues los desenlaces compuestos, entre los cuales resaltaban pues el mayor control del sangrado mayor, con el uso pues de tranexámico en todas las poblaciones que observamos, ¿listo? Es muy importante. Y pues también que el hallazgo pues del desenlace compuesto de sangrado, pues que da su desenlace primario, resultó estadísticamente significativo, con una reducción pues del riesgo aproximadamente del 24%. Y pues también se asoció a menor necesidad de transfusión. La desmopresina, una palabra corta, este recuadro es de la guía australiana, y básicamente tiene muy buena validez en los casos de cirugía cardiovascular. Es, digamos, como el subgrupo donde mayor tiene evidencia el uso de la desmopresina, pues en relación a sobre todo a las valvulopatías aórticas, cuando cursan con estenosis aórtica severa por la periferización y el daño endotelial que, pues, digamos, limita la expresión del von Willebrand, ¿cierto? Entonces, es como el grupo que mayor intervención tendría la desmopresina. Las pruebas viscoelásticas también hacen parte del PBM. Tenemos diversas pruebas para valorar unas cosas. Y el mensaje de esto es básicamente de que las pruebas viscoelásticas nos permiten guiar la terapia transfusional, ¿sí? No nos permite ir como a ciegas. Entonces, pues donde la tengamos disponible, debemos utilizarla. Es uno de los digamos, procesos que tiene buena validez en diversos escenarios, neurocirugía, cirugía, ginecología, en hemorragia posparto, en trauma, pero que también es uno de los que menos se usa. Y pues los estudios han mostrado que muy pocas son las personas que se interesan en aprender de esto, a pesar de que en gran parte de las instituciones, pues por lo menos hay un dispositivo de estos y pues yo creo que en cualquier momento cualquiera se ha digamos, enfrentado a una hemorragia pues activa que podría requerir el uso de una prueba viscoelástica. Frente a la técnica anestésica, vamos a tener reducción de sangrado con la activa versus la anestesia general en los casos de cirugía de otorrino. Las técnicas regionales y neuroaxiales pues claramente van a tener una reducción de sangrado por muchas razones, entre esas por la asociación que hay entre la anestesia general y el sangrado intraoperatorio. Entonces, pues eso también es importante tenerlo en consideración, sobre todo pues para esos grupos donde las técnicas regionales pueden ser la primera opción y una opción muy buena. Entonces, hasta acá, ¿qué sabemos? Tenemos muchas opciones de manejo, ¿cierto? Ya vimos que tenemos muchas opciones en el preoperatorio, muchas opciones en el intraoperatorio, y pues todo va a depender del perfil, de acuerdo al procedimiento que yo vaya a realizar. Tenemos que definir nuestras intervenciones y siempre decidir la mejor alternativa. Algo corto de posoperatorio. Este mismo grupo que ya hemos venido hablando previamente, en el 2018 saca un consenso internacional. Recordemos que los consensos pues no son guías, no implican un grado de recomendación, sino que son expertos que se reúnen pues a discutir. Entonces, en teoría, si uno se va pues a la escala de evidencia, pues esto tendría muy baja evidencia. Pero es importante resaltarlo porque ellos hacen un análisis y hacen una propuesta. La propuesta se fundamenta en que es algo que se puede valorar en el tiempo y definir si la intervención sirve o no sirve. Básicamente, ¿qué es? Que la anemia posoperatoria también tiene una frecuencia muy elevada. Incluso hay datos en grupos quirúrgicos que puede acercarse hasta el 80% de los pacientes. Entonces, ellos hacen
en este párrafo describen lo siguiente. Dicen que la mayoría de guías también recomiendan el uso de los límites de transfusión restrictivos para tratar la anemia postoperatoria aguda. Pero las recomendaciones para manejo farmacológico de la anemia son muy escasas, incluso son ausentes. Entonces, ¿ellos qué proponen? Ah, bueno, si el hierro preoperatorio me sirve, pues miremos a ver si el hierro postoperatorio me sirve. Entonces, dejan ahí como el algoritmo de recomendación frente a la administración de hierro postoperatorio como una opción del manejo de la anemia postoperatoria que también se asocia a desenlaces negativos. Entonces, pues digamos que ya después de todas estas diapositivas nos llenamos de razones frente a si realmente vale la pena implementar esto o no. La respuesta que tenemos que adquirir en este momento es cómo lograrlo. Entonces, es un proceso que es transversal en todos los niveles. Tiene que partir desde el conocimiento, que es capacitarnos en esto, capacitarnos en cada una de las intervenciones. Tiene que haber un compromiso de todos las especialidades que son transversales a la medicina perioperatoria, incluyendo los cirujanos, los anestesiólogos, los hematólogos en los casos que se requieren, otras especialidades que tienen implicación en la reserva de hemocomponentes, ginecología, ortopedia, etcétera. En el manejo de las unidades de cuidados intensivos, los intensivistas con el rol del manejo postoperatorio de la anemia también es importante. Deben haber liderazgos, una persona que tenga el conocimiento, pero también tenga la voluntad de liderar los procesos, y necesariamente tiene que haber un apoyo. Realmente esto, ¿por qué no muchas veces no cala? Es porque las administraciones piensan que sale más costoso implementarlo que dejar las cosas como ya están. Y ahí se comete un gran error. Por eso se necesita, cuando se implementan estos protocolos, realizar matrices de maduración. Esto es de un proyecto que se inició en el 2014 en España, que se llama el MAPBM, liderado por un grupo muy fuerte en España de medicina transfusional, dentro de los cuales está la doctora van a intervenir en diferentes puntos de las estrategias de implementación. Entonces van a valorar cómo está la estructura, si toda esta organización de la que previamente hablábamos se mantiene y está adecuada, cómo se han implementado las estrategias en cada uno de los pilares, tanto en la optimización del volumen sanguíneo, la minimización de la hemorragia, la optimización de la tolerancia a la anemia y cómo eso ha impactado en los resultados. Porque yo no me voy a dar cuenta realmente si lo estoy haciendo bien si no me comparo. Entonces, este estudio, de hecho, es muy relevante, es por esa razón, es porque ellos incluyeron muchísimos hospitales o instituciones de España que permitieron realizar esa comparación. Y tenemos que medir nuestros índices. Tenemos que medir cuál es nuestra tasa de transfusión, cuál es el índice de reserva transfusión, cuáles son los desenlaces fuertes en relación a las transfusiones, la mortalidad intrahospitalaria, las complicaciones, la estancia hospitalaria y las readmisiones a 30 días atribuibles a ese mismo proceso. Y pues James Easter tenía razón, o sea, a él le funcionó mover el bote. Australia es un caso de éxito claramente. Ellos durante la implementación de su protocolo y en la primera revisión de su programa lograron reducir la mortalidad en un 28%, la tasa de infección en un 21%, la presencia de stroke o infarto en un 31%, la estancia hospitalaria en un 15%, redujeron la anemia preoperatoria de 21% a 14% y reducieron la anemia pretransfusional, bajaron el límite de transfusión de 7.9 a 7.3 y también redujeron algo que es muy importante, y es que redujeron la necesidad de reservar o de transfundir 2 unidades de glóbulos rojos a una sola unidad. Redujeron pues la utilización de los glóbulos rojos en un 41% y ahorraron dinero. Ahí vemos el costo pues de indirecto y directo de la intervención. Estos son un resumen de recomendaciones que se encuentran en las diversas guías que tocan PBM en el formato de pregunta pico con el grado de recomendación. Entonces, este es efecto de un programa de manejo preoperatorio de la sangre del paciente, es decir, establecer un PBM sirve. El grado de recomendación en este momento es de 1B, 1C en todos los tipos de cirugía.
claramente con mayor relevancia en cirugía mayor, que es lo que se prevé. Se considera la anemia como un factor de riesgo independiente directo para los desenlaces de mortalidad. Eso está claro, la anemia aumenta la mortalidad considerablemente tanto en cirugía cardíaca como no cardíaca. La anemia se considera como un factor de riesgo independiente directo del aumento de la transfusión de glóbulos rojos. Pues es muy claro, si tengo anemia, pues van a transfundir más. Tiene un grado de recomendación también alto. El impacto en el resultado final de mortalidad es mejor con una estrategia restrictiva o con una estrategia liberal. Eso está también claro. La tendencia es favorable frente a establecer protocolos restrictivos. Vuelvo y repito, siempre y cuando se puedan realizar. El aumento de la estancia hospitalaria en UCI, pues la anemia lo va a aumentar claramente. También tiene un grado de recomendación 1A frente a la prevención de esta. Y el uso de donación autóloga como estrategia para disminuir la transfusión de glóbulos rojos en cirugía ortopédica mayor. Eso era algo que se hacía antes. Ya se sabe que no es una intervención pues como adecuada. Tiene un grado de recomendación pues bueno hacia no hacerlo. La estrategia de transfusión de sangre halogénica con suplementación de hierro oral. Sí, esto digamos se está empezando a valorar sobre todo en el grupo de pacientes que digamos que a pesar de que van a cirugía menor, usted los puede optimizar dentro de la valoración preoperatoria. Lo mismo para cirugía intravenosa, para cirugía menor prioritaria. El grado de evidencia es muy bajo, sobre todo pues porque el hierro intravenoso se da por unas circunstancias muy específicas y pues se asocia también más que todo a eventos donde va un paciente a cirugía mayor. El hierro intravenoso como estrategia preoperatoria única para disminuir la tasa de transfusión de sangre halogénica en pacientes anémicos para cirugía ortopédica, ginecológica tumoral, cesárea o cirugía cardíaca. Tiene un grado de recomendación 1C. El hierro endovenoso más EPO como estrategia preoperatoria para cirugía oncológica. La respuesta es que tiene mucha evidencia. De hecho, esta combinación tiene muy buena evidencia y muy buenos desenlaces en la población oncológica. Es la que se recomienda independiente pues, del subtipo de anemia que se encuentre. La RUEPO como estrategia preoperatoria para cirugía ortopédica mayor programada, sí, sirve con una recomendación adecuada. Para reducir, perdón, la RUEPO como estrategia preoperatoria para disminuir la transfusión de sangre halogénica en pacientes para cirugía mayor. El grado de recomendación es bajo porque recordemos que lo que aumenta la eficacia o bueno, los desenlaces adecuados a la RUEPO es su asociación con hierro intravenoso. Entonces por eso aparece 2A. El control de la hipotermia, sin duda alguna, va a ser bueno, con grado de recomendación adecuado. La hipotensión inducida deliberada en los pacientes que van para prostatectomía radical o reemplazo articular importante o pacientes de trauma tiene un grado de evidencia adecuado. El ácido tranexámico para disminuir la transfusión, sin duda alguna, tiene una recomendación 1A. Cada vez se validan más poblaciones frente a las cuales yo puedo usar ácido tranexámico. Posiblemente en el transcurso de los siguientes años, pues vayan a haber poblaciones que impliquen también el uso de tranexámico tópico como una estrategia dentro de los PBM. El point of care con pruebas viscoelásticas, la recomendación en este momento es 1B. Esta recomendación de hecho reciente sale en la guía de valoración preoperatoria para cirugía no cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología y sale en respuesta pues de que es una intervención que se recomienda en este momento usar de manera rutinaria para las poblaciones donde hay una adecuada evidencia. Entonces, para cerrar, el análisis de los casos es indispensable. No podemos seguir reservando y transfundiendo a los pacientes simplemente por un valor de hemoglobina. No podemos perder la capacidad de análisis clínico y el análisis global del paciente con el fin de tomar pues, la decisión más adecuada con él, viéndolo desde todos los puntos, no solamente cuando somos anestesiólogos hospitalarios, sino cuando estamos en el rol también de la valoración preoperatoria, desde donde podemos empezar a intervenir. Es un trabajo que nos compete a todos. Realmente, todos vamos a tener intervención, tanto el que va a hacer valoración preanestésica, como el que va a estar en cirugía, como el que va a recibir el paciente en el posoperatorio. Entonces, todos debemos aprender de esto y debemos implementarlo. Y la realidad es que si nos colocamos a pensar y después de ver todas estas diapositivas, en algún momento
cada uno de nosotros ha implementado muchas de estas estrategias. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace falta? Sistematización. Hace falta, digamos, protocolizar y estandarizar todas estas intervenciones para que todos podamos hablar, por así decirlo, el mismo idioma. Y cada vez se requiere validación en diferentes escenarios, en cada uno de los grupos quirúrgicos, que algunas intervenciones van a ser más eficaces frente a otros grupos. Y pues se ahorran millones salvando vidas. Ese es como el último mensaje. La bibliografía la pueden descargar en este QR. Ahí faltan un par de artículos que en el momento que me desconecte se los subo al Drive, pero pueden revisar la mayoría de bibliografía en este QR. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan, doctor Andrés Fabricio y doctor Andrés Felipe Velázquez. Le agradecemos por la amabilidad que han tenido de presentarnos este tema tan importante y relevante dentro de nuestra práctica clínica.